tapados con una sábana o con una sábana en el piso, haciendo cama porque ya no dan abasto. 100% de ocupación. Están llegando a su límite de capacidad. El personal médico está agotado. No somos héroes, somos trabajadores precarizados en este momento. Por favor. Las trabajadoras y trabajadores de la salud son aplaudidos cada día en todo el mundo por estar en la primera línea del combate al coronavirus. Pero ese reconocimiento como esenciales, vitales, no se refleja en las condiciones en las que ejercen su trabajo. Precarizados, con escasos elementos de protección. De ellos vamos a hablar y también de políticas sanitarias y negocios privados en este nuevo episodio de Claves Internacionales. En varios países, el personal sanitario está saliendo a protestar por sus condiciones laborales, pero también para revertir décadas de ajustes y privatizaciones en los sistemas de salud que explican el colapso ante la pandemia. Desfinanciados y degradados, los sistemas de salud públicos son literalmente sostenidos por médicos y médicas, enfermeras, auxiliares, camilleros y personal de limpieza que arriesgan sus vidas cada día para atender a los pacientes. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconocía que el COVID-19 se había convertido en una pandemia global. ¿Cómo se llegó a esta situación? El origen se encuentra en la brusca ruptura de los equilibrios ecológicos provocados por el avance desenfrenado del agronegocio. Su veloz propagación siguió las rutas aéreas y marítimas de la globalización. Pero además, la pandemia estalló brutalmente en países cuyos sistemas de salud venían de décadas de planes de austeridad, ajustes presupuestarios, despidos y vaciamiento. La industria farmacéutica invertía en desarrollos para enfermedades rentables y los gobiernos desoían o desfinanciaban los programas de investigación sobre epidemias. Mientras, por ejemplo, ha vuelto a crecer el gasto militar de las principales potencias. En Estados Unidos, el sistema de salud se encuentra prácticamente privatizado. La industria farmacéutica, los laboratorios y la medicina privada ganaron cada vez más terreno, siendo la mercantilización de la salud el motor de esas políticas. Este avance de muchos estados en los recortes al sistema público, en pos de favorecer negocios de empresas dedicadas al área de salud, ya provocó casi 500.000 de muertes por COVID-19. El sistema de salud privado de Estados Unidos deja sin acceso a la salud a gran parte de los trabajadores y el pueblo pobre. Allí los trabajadores de la salud salieron a luchar por sus vidas y las de la población. We have no more time for more patient deaths, unnecessary healthcare worker deaths. Nurses in California, Florida, Kansas, Missouri, Nevada, and Texas are protesting one of the nation's largest hospital chains for a, quote, lack of preparedness amid the coronavirus pandemic. We are the ones who have our bodies on the line. We are the ones who are putting our families at risk and ourselves at risk at our jobs. We need masks, we need ventilators, we need medications. Local nurses say they're fighting for their jobs and for their money. Nurses working at HCA Healthcare Hospital say the healthcare giant is threatening to lay off some of the staffers and also cut their pay. Para conocer más sobre esas luchas, sus demandas, invitamos a Mike Pappas, médico del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. I think that COVID-19 really helped to highlight not just the abysmal response of federal and state governments, but also how our healthcare system and economic system were really unable to respond. You know, in the setting of all of this occurring, a group of healthcare workers that I was involved with formed a group that we called the COVID-19 Frontline Workers Task Force. And our goal was to organize across staff lines between physicians, nurses,
medical assistants, food service workers, all in the healthcare system, and call out the way our workplaces were really symptomatic of the US healthcare system as a whole that was just putting profit over people's lives. We also wanted to kind of broaden our scope and focus a little bit about how these bailout funds were injected into Wall Street or the airline industry, while at the same time administrations were saying that there wasn't enough money or resources for PPE. You know, once this task force started to take some of the actions that they were taking, we really wanted to start working with other workers across work sectors. So we were working with like MTA workers, Amazon workers, people who are really rising up and demanding protections in their workplace. These are often workers of color that are put in precarious positions, and we wanted to stand with those type of workers. Many of us were discussing about how what we were seeing in our healthcare system was really, it was just really focused on finding ways to extract profit from sick bodies damaged by the capitalist system in the United States. And we formed kind of a group of socialist healthcare workers, and we wanted to try to develop a platform of how capitalism and profit-centered healthcare was killing working class people, specifically Black and brown people inside of the working class. So many of those same healthcare workers have now been taking part in a lot of the protests against police brutality and kind of linking the fights against exploitation during the pandemic, along with the constant violence that we see from the racist institution of policing. And workers started to discuss things like, you know, why they weren't able to get PPE during a pandemic, but for some reason police can get riot gear. And then we also drafted a statement demanding cops out of our unions and our healthcare setting. I was actually arrested while acting as a medic. And while I was arrested, I watched the police brutalize people around me. I watched them wear no masks. I watched them laugh at people when you told them to wear masks. Este viernes 26 de junio salieron a la huelga trabajadoras y trabajadores de la corporación privada de salud más grande de Estados Unidos, la HCA. Mike nos contó un poco sobre ese proceso. But they're the largest for-profit chain of hospitals in the United States. I think the HCA, like capitalist entities in general, what they're doing is they see this crisis and they look at it as a way to push through policies for their staff that are working in precarious conditions that they wouldn't typically be willing to accept. The corporation itself that made like $7 billion in profits over the past 2 years, or the CEO that in 2019 made like $27 million in compensation. And we're saying things like we need nationalization of the entire healthcare system here, and it needs to be put under worker control, because these leeches, such as like the executives at the HCA, they have no role in our healthcare system. They do not give a shit about the health of patients or the general public. All they care about is maximizing profit. I think we ultimately need to keep working towards, you know, really changing how this healthcare system functions, but also destroying the capitalist economic system that allows this dynamic to continue to occur. Vayamos a Europa. El sistema de salud de varios países viene sufriendo recortes presupuestarios año tras año por parte de los distintos gobiernos con sus políticas neoliberales. Esos países atravesaron la pandemia con los hospitales colapsados, el personal de salud sin insumos, trabajando jornadas extenuantes y expuestos al contagio. Hablamos con Michele Sisto, enfermero del área Covid en Roma, Italia. La situazione in Italia è drammatica per due motivi. Il primo, le tardive diagnosi Covid, e il secondo è dovuto al fatto che in Italia non si sono attuati dei protocolli internazionali già datati per questa emergenza. Risalgono al 2008-2010 dei protocolli dell'OMS che indicano come in situazioni di pandemia o di epidemia virale di un qualsiasi patogeno, non solo di qualche virus, si debbano generare dei percorsi all'interno della sanità che siano differenziati dai percorsi ordinari. Questo in Italia non è stato fatto. In Italia abbiamo avuto
persone Covid positive che sono arrivate negli ospedali e che hanno infettato all'interno dei pronto soccorso altri pazienti che non erano positivi, e questo ha permesso al virus di dilagare all'interno delle regioni del nord Italia e del centro Italia. E la fase Covid ha messo ancora più in luce tutte le contraddizioni del capitalismo italiano, ma direi internazionale, che da un lato tende a garantire il massimo dei profitti e dall'altro ad impoverire il maggior numero di persone. Questo lo ha fatto in 30 anni, questo l'ha fatto durante la fase dell'emergenza Covid, l'ha fatto dando miliardi di euro di investimenti verso aziende private che paventavano una qualche tipologia di crisi economica, mentre dall'altro lato la sanità italiana, che sarebbe stata il focus del maggior numero di investimenti, seguendo una qualche logica, non ha ricevuto un briciolo di euro. También nos contó cuáles son las condiciones de los trabajadores de la salud, con la que tienen que enfrentarse día tras día, che dieron lugar a mobilizzazioni di trabajadores. Il sistema sanitario nazionale ha ingaggiato delle aziende private affinché riuscissero a mantenere in gestione queste strutture, pagando circa 150.000 euro al giorno, pur di garantire una gestione di questi lazzaretti, di queste zone franche, rosse, piene di virus, e l'ha fatto ingaggiando appunto delle aziende private che non è che hanno innalzato in qualche modo lo stipendio del personale sanitario, anzi il personale sanitario si è visto con dei turni di lavoro inauditi. E questo poi cosa ha comportato? Ha comportato che le masse di lavoratori iniziassero a muoversi. In Italia ci sono state delle movilitazioni. Después de picos muy altos de COVID-19 y fuertes presiones por la reapertura económica, Europa empezó a avanzar en medidas de desconfinamiento. El viejo continente ya tiene más de 2,5 millones de personas diagnosticadas y más de 192.000 víctimas fatales. Algunos países ya anunciaron nuevos casos y los trabajadores de la salud salieron a la calle. En Francia, con apoyo de la población y otros trabajadores, empleados de la salud organizaron movilizaciones en todo el país que fueron duramente reprimidas. Exigían al gobierno mejores salarios, condiciones de trabajo y más inversión en el sistema de salud. En el Estado español se realizaron marchas en más de 40 ciudades en defensa de la salud pública. Una de las principales demandas es la derogación de la Ley 1597, que permite la entrada de empresas privadas en el Sistema Nacional de Salud, poniendo en cuestión años de políticas neoliberales sobre la salud pública, que quedaron al desnudo con la pandemia. Y nuestros puestos peligran. Así nos ha pagado lo que hemos hecho. En Alemania, Angela Merkel ordenó reconfinar a 360.000 personas tras un nuevo foco de 1.500 casos en el mayor frigorífico de Europa. Mostró el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en que los trabajadores contagiados, en su mayoría migrantes, desarrollaban sus actividades. Este hecho muestra que el peligro de un nuevo brote es real y hace que la lucha de los trabajadores de la salud se vuelva más urgente que nunca. Por eso, en casi todos los continentes, sobre todo los que más fueron golpeados por el COVID-19, las trabajadoras y trabajadores salieron a luchar para exigir que les dieran todos los elementos necesarios de protección y reclamando más insumos médicos para los pacientes. No somos héroes, somos trabajadores, gritaban. Brasil reconoce más de 1 millón de casos de coronavirus. El sábado los profesionales del sector sanitario se manifestaron frente a la sede del gobierno de Río de Janeiro. El presidente de México recorrió un hospital en Cuernavaca a cara descubierta. Tras Brasil, México es el segundo país más afectado por la pandemia. En Ecuador hay cuerpos tirados en las calles. Arrestaron al ministro de Salud de Bolivia por irregularidades en la compra de respiradores. La crisis sanitaria también golpea a Perú. Pacientes mueren en centros hospitalarios a la espera de atención. Tenemos un déficit de equipo de protección personal. La situación ha empeorado en cuestión de horas en Chile. La gran parte de los hospitales de Santiago está colapsado. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue removido de su cargo luego de ser criticado fuertemente debido al manejo de la crisis sanitaria en el país. En Latinoamérica, la situación es más calamitosa. Las imágenes dantescas de personas muertas en las calles, como en Ecuador y Bolivia,
o la desesperación de médicos y enfermeras recorrieron el mundo. Junto con Brasil y Perú, Chile es uno de los países más complicados y ya superó en contagios a Italia y al Estado español. Para conocer la situación de ese país, en particular la de los trabajadores de la salud, hablamos con Raúl Muñoz, paramédico y dirigente de base del Hospital Barros Luco en Santiago de Chile. Entonces hay una situación que se demuestra claramente que hay una crisis soterrada y que hoy día ha estado transparentando con la salida del ministro Mañalich a nivel nacional, que están fraguando o están ocultando las cifras reales de contagio. Entonces hoy día tenemos más de 10.000 funcionarios a nivel nacional, público-privado, contagiados. Tenemos en el Hospital Barros Luco solamente hay más de 672 funcionarios, solamente considerando el PCR positivo, sin considerar sospechas y sin considerar cuarentenas preventivas. Y a nivel nacional, como te digo, ya hay más de 15 compañeras y compañeros muertos por COVID. Entonces, desde ese punto de vista, hay una situación bastante compleja y en ese contexto viene a dar cuenta del disciplinamiento laboral que nosotros estamos viendo, porque hay persecución política, hay persecución sindical. Por ejemplo, tenemos compañeros nuestros del PDR, médicos de Antofagasta, sumariados por hacer una denuncia por contagio en el Hospital Regional de Antofagasta, dirigentes de otros hospitales sumariados por denuncias, expulsados de la administración pública o de los hospitales en plena pandemia. Nosotros partimos desde marzo reclamando la entrega de manera oportuna y eficiente de los elementos de protección personal, la reconversión de las camas, contratación, aumento del presupuesto. Son todavía las demandas que nosotros estamos levantando, incluso las demandas más económicas propias, corporativas, como trabajadores de la salud. Todavía el gobierno no lo responde, ni siquiera una palabra. La lucha contra el sistema de salud privado fue una de las demandas del levantamiento social que vivió Chile desde octubre del año pasado. Le preguntamos a Raúl Muñoz cómo fue la participación de los trabajadores de la salud en esas jornadas. Nosotros, como trabajadores de la salud, desde el mismo 18 de octubre del año pasado fuimos parte de las movilizaciones, como fue el tema de la revisión social, el tema de la Asamblea Constituyente, libre y soberana. La salud tuvo como principales ejes centrales y motores de la movilización de octubre. Con esta crisis estamos planteando abiertamente el fortalecimiento del sistema de salud público, que, valga la redundancia, heredera de la dictadura militar, perfeccionada y profundizada la salud para ricos, salud para pobres por parte de la concertación, y obviamente seguía tomándole la mano los gobiernos de la derecha, que en realidad no es más ni menos que la implementación de la reforma sanitaria promulgada por Ricardo Lagos el año 2004, que transfiere recursos públicos al sector privado, pero a mansalva. O sea, hasta el 2018 había más de 11.000 millones de dólares transferidos como subsidio directo a la salud privada por parte del sector público. En ese sentido, nosotros como federación y como sindicatos de trabajadores de la salud del Hospital Barros Luco fuimos parte de la primera línea, no solamente movilizando, sino que también la brigada y la brigada de salud que estaban en las calles movilizadas, junto con los trabajadores en la Plaza de Dignidad y las distintas movilizaciones a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros convocamos a partir de la FENAT, Hospital Barros Luco, a conformar un comité de salud y seguridad que permitiera dar continuidad a la unidad en las calles, en la lucha que se dio en octubre del año pasado, en la cual nosotros convocamos a más amplia unidad, coordinación y solidaridad entre, ya que el Estado no los cuida, que nosotros los cuidamos entre nosotros mismos. La CUT y las organizaciones sindicales a nivel nacional tienen una tregua en los hechos para la tregua con el gobierno, en la cual nos han llamado solamente a una manifestación y a sacar unas tibias cartas, por decir un ejemplo, denunciando y proponiéndole, entre comillas, al gobierno cambiar la estrategia sanitaria, o sea, sin ninguna medida de presión real y concreta que favorezca los intereses de los trabajadores. Esenciales pero precarizados. La situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud se repite alrededor del mundo. Para hablar de eso y de la situación particular del personal de la salud en Argentina, hablamos con Laura Cano, residente de Medicina General en el Hospital José Ingenieros
de la ciudad de La Plata. Los sistemas de salud ya estaban colapsados previo a la pandemia y que nuestras condiciones laborales ya eran tremendas, digamos, previo a la pandemia y que la crisis, digamos, producto del coronavirus, vino a desnudar una situación que ya era catastrófica, digamos. La desfinanciación y el vaciamiento de los sistemas de salud pública en Argentina y en todo el mundo vaciaron el sistema de salud pública a costa de beneficiar al sistema privado. Eso ocasionó, digamos, que hoy los sistemas de salud pública se sostengan sobre la base de enorme precariedad. Es muy frecuente ver, por ejemplo, que una compañera enfermera tiene a su cargo toda una sala con 20 o 30 pacientes a su cargo. Lo mismo pasa con algunas especialidades. En las mujeres esto se recrudece todavía aún más. La situación de precariedad es mucho más contundente, digamos, porque no solo soportamos esta precariedad en el trabajo, en el hospital, en el centro de salud, sino que además al llegar a casa tenemos que hacernos cargo de las tareas domésticas. Tenemos especialidades como enfermería o clínica médica, medicina general, en donde cerca del 70% de las trabajadoras, de quienes trabajamos, somos mujeres. Del total de los contagiados en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente el 10% corresponde a personal de salud, lo que nos pone en una de las cifras más altas a nivel mundial. Esto habla de la falta de elementos de protección personal, del hacinamiento que tenemos los trabajadores dentro de los espacios de trabajo, de la falta de personal. Es uno de los principales focos de contagio que hoy tenemos en nuestro país. Laura también habló del proceso de privatización de la salud en las últimas décadas y las consecuencias que tiene hoy ante la pandemia. En las últimas décadas hemos visto una transferencia de recursos alucinante, digamos, desde el sistema público al sistema privado. Hay múltiples formas de privatización de la salud. Una de ellas es que el sistema público niegue el acceso a determinada, por ejemplo, determinado estudio, determinado método diagnóstico, y la persona tenga que de su bolsillo pagar para acceder a ese método diagnóstico que le permite, digamos, llegar a un diagnóstico, un tratamiento. Esto lo vemos en todos lados. Lo que ha crecido, digamos, la medicina privada en estas últimas décadas, todos los recursos disponibles en salud tienen que estar bajo órbita estatal. Estamos planteando la centralización de todos los recursos disponibles, público y privado, en perspectiva de un sistema único de salud. Pero como medida inicial, la centralización para que no tenga ningún beneficio, quien tiene o no obra social no tenga ninguna diferencia en el acceso, digamos, a su derecho a la salud. Es tremendamente triste y genera muchísima bronca tener que elegir, digamos, a quién le pones un respirador. Es algo que no tiene ningún sentido cuando vos ves la cantidad de industrias que tenemos que podrían haber sido reconvertidas, digamos, para enfrentar esta situación. El avance de la tecnología, de la ciencia, hoy nos permitiría estar en muchísimas mejores condiciones para enfrentar esta pandemia. Pone de manifiesto que este sistema capitalista unas vidas valen y otras no. Las trabajadoras y trabajadores esenciales, la primera línea en esta pandemia, mostraron quiénes son los que mueven las economías del mundo. Es esa clase trabajadora la que puede plantear la salida más realista para la humanidad, contra la sed de ganancias de los empresarios, uniéndose a la juventud que se levanta contra el racismo y la violencia policial en varios países. En esa unidad está nuestro futuro. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.